Bienvenidos a nuestro seminario para hoy. En el seminario anterior llegamos a la conclusión de que Jesús es la palabra encarnada, el verbo de Dios entre nosotros, y la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a comprender cómo consideraban Jesús y los apóstoles a la Biblia. Bueno, cuando Jesús comenzó su predicación, no existía la Biblia tal como la conocemos el día de hoy. Esto es así por el hecho de que el Nuevo Testamento no había sido escrito. Por esta razón podemos decir ciertamente que para Jesús y para los apóstoles, su Biblia era el Antiguo Testamento. Generalmente ellos se referían a esta parte de la Biblia como las Escrituras. El uso que Jesús y los apóstoles hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseñan cómo deberíamos nosotros el día de hoy usar y entender la Biblia. Vamos a tratar de responder tres preguntas importantes. ¿Cómo usaba Jesús la Biblia? Jesús usaba la Biblia con autoridad y la usaba como norma de vida. ¿Qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? Jesús aceptaba la Biblia en su totalidad y la aceptaba como un hecho real, como las historias que planteaba la Escritura, como acontecimientos que habían ocurrido en realidad, que no eran fábulas, no eran invenciones, no eran simplemente comparaciones, eran acontecimientos que habían ocurrido en realidad. ¿Cómo usaban los apóstoles la Biblia? Como la palabra de Dios. Veamos entonces la autoridad de la Escritura. En varias partes de los evangelios encontraremos a Jesús utilizando la expresión escrito está. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado especialmente por Satanás. A cada una de estas tentaciones, Jesús respondió con un texto bíblico. Veamos por ejemplo la tentación del apetito. Jesús utilizó el texto de Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. En el caso de la tentación por la persuasión, Jesús respondió, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, haciendo referencia a Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. En la tercera tentación, al ser tentado por el poder, el Señor respondió con Deuteronomios capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Para Jesús, la Biblia era la máxima autoridad y el fundamento más seguro de la fe. Por lo tanto, nosotros el día de hoy debemos aceptarla como la guía más segura de nuestra vida. Aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Aceptarla incluso antes que aceptar cualquier opinión y cualquier otro tipo de razonamiento. La Biblia también es una norma de vida. En Mateo capítulo 5, versículo 7, Jesús dijo, no penséis que he venido para poner fin a la ley y a las enseñanzas de los profetas. No he venido para poner fin, he venido para cumplir, para darles su verdadero sentido. Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida, por la cual nosotros debemos también regir nuestra vida. Cuando Jesús decía, pero yo os digo, en varias partes del Nuevo Testamento, en los Evangelios, Él utilizó esta expresión y no estaba dando nuevas instrucciones, sino aclarando y dándole el verdadero sentido a lo que ya antes había sido escrito tanto por Moisés como por el resto de los profetas. Al ser interrogado Jesús sobre la norma más importante, Jesús recurrió nuevamente a las Escrituras, utilizando Deuteronomios y Levíticos para dar respuesta a sus interrogadores. En realidad, el Nuevo Testamento es una ampliación,
es una explicación y cumplimiento del Antiguo Testamento interpretado a la luz de la muerte, resurrección y glorificación del Señor Jesús. La Biblia debe ser aceptada en su totalidad. Jesús les dijo a sus discípulos después de su resurrección: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Qué importante es que nosotros conozcamos la Biblia que utilizaron los apóstoles, la Biblia hebrea. Esta Biblia, que es para nosotros hoy el Antiguo Testamento, estaba estructurada de una manera diferente. La primera sección se llamaba la ley, o Torá, que comprendía los primeros 5 libros conocidos por nosotros como el Pentateuco. Después estaban los profetas. En estos profetas encontrábamos los acontecimientos ocurridos en el libro de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y 12 profetas más que nosotros conocemos como los profetas menores. También estaban los escritos o salmos, que por supuesto comprendían Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, y el libro de Crónicas. A esta Biblia hebrea se le llamaba Tanakh, porque comprendía la Torá, el Neviín y los Ketubín. Esta Biblia hebrea fue la que conoció Jesús cuando estuvo en esta tierra y fue la que estudiaron los apóstoles en su tiempo. Para Jesús, todas las escrituras son inspiradas y tienen autoridad para enseñarnos la voluntad de Dios. Esto es lo que Él enseñó y es lo que nos manda a nosotros hoy que también enseñemos. Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo que tendríamos que enseñarle a todas las personas, en todos los lugares, en todos los rincones, a conocer su voluntad, y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la Biblia también presenta acontecimientos reales de la historia. En una ocasión Jesús hizo referencia a que había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos pudo haber sido sanado, sino solamente Naamán, el sirio. Además de aceptar la Biblia como la palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús consideraba la Biblia como un libro lleno de historicidad. Se refirió a sus personajes como personas reales, que vivieron en lugares reales, que se involucraron en hechos reales. Muchas veces Jesús hizo referencia a personajes que hoy podemos leer en el Antiguo Testamento. Mencionar a Adán, Eva, Abel, Noé, las circunstancias dentro de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot convertida en estatua de sal, las historias del rey David, del rey Salomón, de los profetas Elías, Eliseo, el acontecimiento maravilloso de la predicación de Jonás en Nínive, Zacarías, Isaías, entre otros, son uno de los personajes mencionados durante el ministerio terrenal de Cristo. Jesús mencionó a muchos de ellos como ejemplos a seguir o para evitar también las cosas que ellos llegaron a cometer, como símbolo de lo que habría de suceder o como fuente doctrinal para nuestra vida. La Biblia es, por tanto, la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo hizo referencia a un acontecimiento dentro de la Escritura y lo describió de la siguiente manera: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La Escritura dice a Faraón. Pablo personifica a la Biblia como si fuese ella la que hablase a Faraón las palabras que Dios le dirigió. Aquí, como también en Gálatas capítulo 3, versículo 8,
Dios queda identificado con la Escritura. Es por lo tanto la Escritura palabra de Dios. La Escritura es el mensaje de Dios. Todos los autores del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios revelada e inspirada. Aceptaron las palabras de los profetas como palabra de Dios. Estos escritores del Nuevo Testamento usaron las historias de David, de Lot, de Abraham como realidades útiles para nuestra enseñanza. Así, siguiendo el ejemplo de Jesús en su relación con la Biblia, de igual modo nosotros debemos aceptar toda la Escritura, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como el fundamento de nuestra fe y de nuestras creencias. Para concluir nuestro seminario en el día de hoy, vamos a utilizar la cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. La palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo, tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Y tú, mi querido amigo y amiga, ¿cómo consideras a la Biblia? ¿Como una fuente de autoridad? ¿Como un libro histórico? ¿Como una historia fabulosa con fundamento? ¿O simplemente como una fábula para entretener? Jesús y los apóstoles la consideraron la palabra de Dios. Te invito a que cada día puedas leer la Biblia y llenarte de esa luz, porque la luz en las tinieblas resplandece. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad donde seguiremos estudiando los seminarios de la palabra de Dios.